tras la aplicación de toxina botulínica, una revisión de la evidencia. Entonces, antes de entrar de lleno pues a todo lo que es la parte de la evidencia, lo que se ha encontrado, les voy a hablar de algunos aspectos farmacológicos de la toxina botulínica. Para empezar, hablando de un recuento histórico, en 1800, el alemán Justinus Kenner sugirió la utilidad clínica del uso de la toxina extraída de salchichas en mal estado para el manejo de algunas patologías. En ese momento solamente se hizo la sugerencia, mas no, pues digamos, hubo una repercusión en ello. Fue sino hasta 1977 que Alan B. Scott hizo la primera aplicación de toxina botulínica para músculos extraoculares en el manejo del estrabismo. Y ya en 1989 la FDA aprobó el uso de la toxina botulínica para el manejo del estrabismo, que fue la primera patología para la cual se aprobó el uso de este medicamento. En cuanto a su estructura, la toxina botulínica es una unión de dos péptidos, como podemos ver aquí en la imagen, que están unidos por un enlace disulfuro. Los dos péptidos tienen una cadena ligera, que tiene un dominio catalítico, y una cadena pesada, que tiene un dominio de translocación y un dominio de unión. La cadena pesada tiene un peso de 100 K Dalton, la cadena ligera tiene un peso de 50 K Dalton. ¿Listo? Ya explicamos ahorita de qué sirve cada una de estos dos enlaces, de estos dos péptidos. Se produce principalmente por Clostridium botulinum, pero también hay otras especies que la producen, como Clostridium butyricum, Clostridium barati y Clostridium argentinensis. Listo, hay que tener en cuenta que no es una sola toxina, son varios subtipos. Tenemos la A y la B, que son las más conocidas, pero también está la E y la F. Están aquí agrupadas porque la A, la B, la E y la F producen la enfermedad tanto en humanos como en animales. El subtipo C y D producen la enfermedad, o sea, botulismo solamente en animales, y el subtipo G no se ha reportado que cause botulismo. En cuanto a su mecanismo de acción tenemos, iniciamos desde acá, aquí tenemos la toxina botulínica, en este caso la parte roja que observamos aquí, es la cadena pesada con el dominio de unión que se une aquí a los policialogangliósidos. Una vez unidos los policialogangliósidos, inicia la invaginación y posteriormente se une a uno de estos dos receptores. Puede ser el receptor de sinaptotamina, que es este que vemos aquí que dice SYT, o el receptor SB2-glicosilado. Cuando se une a uno de estos dos receptores, se completa la invaginación, se forma la vesícula y empieza la entrada de hidrogeniones dentro de esta vesícula. La entrada de hidrogeniones estimula las proteínas transportadoras de acetilcolina, las cuales empiezan a depositar esta molécula dentro de la vesícula, y una vez la vesícula está llena de estas moléculas, se produce una translocación de la cadena ligera, es decir, esta queda expuesta. Cuando queda expuesta, viene la proteína de choque térmico 90, la cual corta esta cadena ligera, y la cadena ligera, una vez queda libre en el citosol, se activa y se va a ir contra las proteínas SNARI. Aquí las más representativas, que son la BAM, la SNAP25 y la STX o sintaxina. Ella llega hacia estas proteínas, las escinde, o sea, las corta, y el detalle es que al cortarlas, esta vesícula que está llena de acetilcolina no se puede unir a la membrana y no puede liberar su contenido en el espacio sináptico, explicando de esta manera el mecanismo de acción que tiene la toxina. Entonces, contra la BAM25 actúan el serotipo B, el D, el F y el G. Contra la SNAP25 actúan el serotipo A y el serotipo E, mientras que contra la sintaxina actúa el serotipo C, que el serotipo C también actúa sobre la SNAP25. Hay que tener en cuenta que la duración del efecto depende tanto de la vida media de esa cadena ligera, que es la parte activa, como el tiempo de rotación de las proteínas SNARI. Si el tiempo de rotación es rápido, pues entonces el efecto va a ser mucho menor. También se ha propuesto que la toxina botulínica podría tener un efecto sobre el dolor neuropático. ¿Y esto por qué? No solamente se afecta la liberación de acetilcolina, sino de otras moléculas que también van transportadas por vesículas, como son el glutamato, otros neuropéptidos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P, receptores TRPV1, TRAP1, que están implicados en las vías de dolor y que actúan como excitadores de ella. Entonces, aquí para mencionar, como ustedes pueden ver, pues el Botox, hay mencionan 4 laboratorios aquí que hacen producción de él, pero lo que quería recalcar aquí es el año de aprobación de cada una de estos laboratorios. Por ejemplo, en 1989, como les comentaba, la primera aprobación que tuvo fue para blefaroespasmo, pero si miramos con el paso del tiempo ya tiene aprobación para otras patologías. Por ejemplo, en 2018, que es la última, tiene aprobación para cialorrea en adultos, y pues ya otro tipo de patologías como espasticidad, estrabismo y espasmo hemifacial. También aquí para recalcar
Dependiendo del laboratorio, así mismo vienen los viales. O sea, la presentación no es única para todos, sino que como podemos ver, difieren. Como por ejemplo en Botox, el vial viene de 50, 100, 200 unidades, pero si por ejemplo miramos Dysport, ya viene de 300 y de 500. Y para tener en cuenta, como les comentaba, la mayoría de presentaciones requieren reconstitución. Hay variedad o variación de la cantidad de toxina en la formulación, algo a tener en cuenta. Puede existir inefectividad porque algunos pacientes desarrollan anticuerpos contra la toxina, perdiendo esta su efecto. Y como les mostraba previamente, pues las formulaciones no son idénticas y tampoco son equivalentes, dado a tener en cuenta al momento de utilizarlo. Entonces, ¿por qué se recomienda o por qué se ha utilizado el uso de yeso seriado junto a la toxina botulínica? Lo que se menciona en uno de los estudios es que cuando el paciente tiene espasticidad se produce una reducción de los sarcómeros. Lo que se busca con la aplicación de yeso seriado es llevar una inmovilización y posición de estiramiento que termina llevando a un aumento del número de sarcómeros. ¿Esto por qué? Se produce un estiramiento prolongado del complejo músculo-tendón, lo que corrige contracturas y genera una presión firme y consistente. Esa presión firme y consistente lo que genera es una reducción de la entrada sensorial, en este caso pues reducción de impulsos desde receptores cutáneos, musculares y articulares, con lo que se disminuye en este caso el estímulo de espasticidad y con ello junto a la aplicación de la toxina pues llevan a una mejoría del paciente. Para hablar ya de evidencia como tal o de los estudios que mencionan el uso del yeso seriado junto a la toxina, tenemos ese primer estudio, que es una revisión de la literatura, en la cual mencionan el tratamiento adyuvante asociado a la toxina botulínica para el manejo de la espasticidad, que fue publicado en 2019 en los Anales de Medicina Física y Rehabilitación. A manera de introducción, ellos mencionan que la espasticidad es una consecuencia común del compromiso de la neurona motora superior, que tiene diferentes causas. La toxina botulínica A pues, ha sido efectiva para el manejo de esta espasticidad focal. Y pues como les mencionaba, hay unas causas de pérdida de efectividad de la toxina botulínica, como es el desarrollo de anticuerpos, también el uso de dosis inadecuadas, metas de tratamiento inadecuados o una mala técnica de aplicación de la toxina. Y también mencionan que la toxina idealmente no debería ser el único tratamiento en manejo de espasticidad, sino que el paciente debería tener un tratamiento adyuvante asociado para llevarlo pues a éxito en su terapia. Entonces, dentro de este estudio, ellos hicieron una búsqueda de términos MESH, los cuales fueron toxina botulínica, espasticidad muscular, rehabilitación y modalidades de terapia física. Y se centraron en estudios enfocados en tratamientos adyuvantes junto a la toxina. ¿Y qué resultados encontraron? Ellos miraron varios, por decirlo así, terapias adyuvantes. La primera de ellas fue el estiramiento muscular. Pues vale la pena mencionar. Lo que buscaban con ello es mantener o aumentar la movilidad en la articulación, normalizando el tono muscular. Se hicieron modalidades de estiramiento pasivo, estiramiento activo, posicionamiento prolongado, estiramiento isotónico, estiramiento isokinético. Y lo que reportan los autores es que no hay un efecto clínico importante si hacemos estiramiento muscular por menos de 7 meses. O sea, como quien dice, a corto plazo, la verdad, el efecto es mínimo. Y lo que predispone más es efectos adversos como formación de hematomas, ampollas o presencia o exacerbación del dolor. Por lo que recomiendan que se deberían hacer más estudios en cuanto al uso de estiramiento muscular asociado a la toxina botulínica. Ya para el uso de cintas adhesivas, mencionan ellos dos estudios, uno de ellos utilizados para miembro superior y otros para miembro inferior. Para miembro superior mencionan un estudio de casos y controles en el cual fueron 65 adultos con secuelas de ACV que presentaban espasticidad de los flexores de muñeca y de los dedos. Lo que hicieron en este caso fue dar la toxina junto al uso de cinta adhesiva, la cual se hizo aplicación por 6 días, 45 minutos diarios, y lo que se encontró fue una gran reducción de la hipertonía muscular. En este caso ellos compararon el uso de esa cinta adhesiva junto con la estimulación eléctrica, pero lo que mencionan es que el uso de la cinta adhesiva presentó una mayor reducción de la hipertonía muscular a comparación de la estimulación eléctrica. Para miembro inferior, mencionan un ensayo clínico aleatorizado en el cual se tomaron 18 pacientes con pie equinovaro espástico. A esos pacientes se les manejó con uso de toxina botulínica y vendaje adhesivo. Y lo que mencionan es que es tan eficaz como el uso de la toxina botulínica habitual, o sea, como el uso de toxina botulínica sola, sin tratamiento adyuvante, o sea que no es muy buena la asociación. Ya en el uso del yeso en serie junto a la toxina,
¿Qué es lo que mencionan ellos? El uso del enyesado en serie permite aumentar progresivamente el ángulo de estiramiento para mejorar el ángulo o el arco de movimiento. En este caso, por ejemplo, mencionan pacienticos con parálisis cerebral, tomaron 12 niños, se les hizo enyesado en serie después de la aplicación de toxina versus un enyesado inmediato. Es decir, ellos mencionaban que en estos 12 pacientes, la mitad de ellos se le colocó el yeso inmediatamente después de la aplicación de toxina, y al otro grupo lo que se le hizo es que se les aplicó toxina, pero lo que se hizo fue un enyesado, por decirlo así, diferido, o no inmediatamente tras la aplicación de la toxina. Lo que encontraron es que los pacientes en los que se aplicó la toxina y se hizo el enyesado posterior tenían mejor respuesta de la espasticidad a comparación de los pacientes que se les aplicó toxina e inmediatamente se les aplicó el yeso después de ella. También mencionan otros dos estudios. Uno de ellos menciona espasticidad posterior a la ACV. Pues lo que sí llamó la atención es que en esta espasticidad posterior a la ACV ellos no mencionan la verdad la espasticidad donde estaba relacionada, y al tratar de buscar el estudio en el cual tomaron esta información no se logró acceder a él. Pero mencionan que fue un estudio piloto en el cual se tomaron 13 pacientes, que se hizo un enyesado nocturno con Neofract. Neofract es un material similar al yeso, o sea, deja como quien dice la extremidad, como si se le hubiera colocado un yeso, por así decirlo. Pero pues el Neofract uno lo puede retirar fácilmente. Hagan de cuenta como despegarlo y se le puede volver a colocar al paciente según pues la indicación. Y lo que mencionaban ellos es que los pacientes a los que se les ha aplicado toxina y se les había colocado Neofract reportaban un beneficio terapéutico mayor a los que solamente se les había aplicado toxina. Y también mencionaban un ensayo clínico aleatorizado controlado, en este caso de 69 pacientes con espasticidad equina, en los cuales se dividieron en 3 grupos. A un grupo se le hizo manejo toxina más estiramientos, otro toxina más cinta adhesiva y otro toxina más enyesado en serie. Lo que reportan ellos es que los pacientes que fueron manejados con toxina más enyesado en serie tenían mejor respuesta de la espasticidad que los otros pacientes que fueron manejados con cinta adhesiva y con estiramientos. También mencionaban el uso de férulas y ortesis asociado a la toxina botulínica. En este caso mencionan un estudio de casos de controles en el cual 39 pacientes con espasticidad de miembro superior posterior a un episodio de ACV fueron manejados con toxina botulínica más uso de férula. ¿Qué reportan ellos? Que hubo mayor reducción de la espasticidad con el uso de la férula que con toxina botulínica sola, pero pues solamente fueron 39 pacientes los estudiados. Y mencionan un siguiente estudio de 70 pacientes posterior a un episodio de ACV con espasticidad de flexores de la muñeca y de los dedos, en quienes se utilizó férula palmar más estiramiento junto a la toxina botulínica, y otro grupo de ellos se les dio manejo con toxina botulínica más cinta adhesiva, y que mencionan que el uso de cinta adhesiva más toxina fue más eficaz que el uso de férula palmar y estiramiento junto a la toxina en este grupo de pacientes. Entonces, ¿qué conclusión dan los autores en esta revisión? La primerita que se hizo. Uno es que el enyesado en serie puede ser útil a pesar de que hay pocos estudios disponibles para ello. Mencionan que el riesgo de que el paciente pueda tener complicaciones o lesiones en piel pues es mayor, sobre todo si el paciente tiene déficit sensorial. Mencionan que el enyesado en serie de estas modalidades revisadas tuvo mejor evidencia que el uso de vendaje, y el vendaje fue mejor que el estiramiento. Pero mencionan ellos que en estos estudios que revisaron no había un protocolo en cuanto al uso de tratamiento ayudante a la toxina. O sea, no es como decir, este grupo de pacientes o pacientes con estas características se benefician de utilizar yeso, por ejemplo, estos se benefician de estiramientos, ¿no? Sino que fue, como quien dice, cada revisión o cada estudio se enfocó solamente en un tratamiento ayudante, pero no hay un protocolo bien diseñado para decir, utilicemos el yeso en serie en estas modalidades durante tanto tiempo o en cierto grupo de pacientes. También hay una revisión, en este caso ya enfocada en niños, en el tratamiento ayudante junto a toxina botulínica, que también fue publicada en el 2019. Entonces, en este los autores hicieron una revisión sistemática de la literatura basada en PRISMA y solamente se incluyeron estudios clínicos paralelos, es decir, aquellos que comparaban el uso de toxina junto a toxina y un tratamiento ayudante. La búsqueda se hizo en bases de datos, en este caso Medline, Cochrane, Pedro y Redoc, desde 1980 hasta el 15 de marzo de 2018, con las palabras claves toxina botulínica, niños y espasticidad. Inicialmente ellos tomaron 519 artículos, que terminaron haciendo una eliminación de 480 de ellos basados en títulos y en resúmenes.
Continuaron en análisis 39, pero esos 39 a la final terminaron descartando otros 19 estudios y terminaron haciendo la revisión con 20 artículos originales que fueron los que incluyeron en esta revisión. De esos 20 artículos como tal, hay 6 que ellos mencionan que consideran el uso de yeso en serie junto a la toxina botulínica. De esos 6 estudios, entonces, 5 de ellos utilizaron yeso pierna corta. La verdad no explica muy bien pierna corta hasta qué segmento se utilizó. Y dicen que un estudio se utilizó yeso en toda la pierna junto a la toxina botulínica. En este caso, los pacientes tenían espasticidad en miembros inferiores en los 6 estudios. El tiempo de aplicación fue muy variable. En algunos estudios se colocó el yeso inmediatamente después de la toxina y en otros hasta 4 semanas después de la aplicación de la toxina. Y el uso del yeso en 5 estudios fue continuo. Y en uno de esos estudios se hizo aplicación de 72 horas cada semana. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos encontraron? Dice que solamente uno de los estudios comparó el uso de toxina más yeso seriado versus yeso seriado solo, listo, sin la aplicación de toxina. El número total de participantes fueron de 280 en todos los 6 estudios, o sea, sumando los 6. Ellos lo que hicieron fue evaluar los resultados en base a la estructura de la función corporal. Y lo que mencionan es que todos los estudios arrojaron mejoría en el arco de movimiento pasivo y reducción de la espasticidad al combinar la toxina con el yeso seriado. En uno de esos estudios, que fue de Kai y colaboradores, ellos mencionan que la reducción de la espasticidad se mantuvo por más tiempo, dice hasta 1 año, con la colocación de yesos que con el uso de la toxina botulínica sola. También mencionan que el yeso seriado fue aplicado hasta lograr 5 grados o más de dorsiflexión con la rodilla extendida y luego se aplicó un yeso durante el seguimiento, pero mencionan que a pesar de que hubo una mejoría en la espasticidad, hubo una poca mejoría en la función motora gruesa. Y en cuanto a los síntesis de niveles de evidencia, tenemos acá el uso de yeso seriado, que ellos comentan la variabilidad en los protocolos concernientes al tiempo de aplicación del yeso. Mencionan ellos que en miembros inferiores no existían estudios que involucren otras articulaciones aparte del tobillo y la recomendación final que ellos dan es que se puede hacer. ¿Listo? Mencionan el uso de yeso como tal no seriado, sino aplicación de yeso únicamente después de la toxina de una única vez. Y lo que comentan es que no hay un argumento el día de hoy a favor del uso de yeso seriado versus la aplicación de una sola vez de yeso después de la aplicación de la toxina. Y recomiendan que también se puede realizar. Otros tratamientos ayudantes es el entrenamiento de resistencia, que dicen que probablemente es recomendado, y la rehabilitación o el programa de rehabilitación, que también es probablemente recomendado o se puede realizar. Pero lo que no recomiendan ellos en estos pacientes es el uso de toxina botulínica sola. Como les decía, se recomienda que sea dentro de un programa de rehabilitación, o la estimulación eléctrica tampoco es recomendada, no tiene suficiente evidencia. Tenemos también una revisión sistemática del uso de terapias ayudantes para mejorar los resultados de la inyección de toxina botulínica, en este caso en espasticidad en miembros. En este estudio utilizaron una estrategia de búsqueda sistemática, la cual se hizo desde 1980 hasta el 21 de mayo de 2015, utilizando bases de datos mencionadas aquí en el estudio. Y lo que se hizo en este caso fue buscar por términos espasticidad, toxina botulínica y ensayo clínico aleatorizado. Los criterios de inclusión que utilizaron fueron pacientes mayores de 18 años que tuvieran espasticidad sin importar el origen de la espasticidad. Y aquí podemos ver cómo ellos inician una búsqueda con 451 artículos de estas bases de datos, terminan incluyendo 2 artículos que fueron por fuera de estas bases, eliminan 185 artículos porque estaban duplicados, continúan su análisis con 268, pero terminan haciendo exclusión en varios de ellos por los criterios de inclusión hasta quedarse solamente con 17 artículos, que son los que incluyen en la revisión. Entonces, en cuanto a los resultados que mencionan ellos, digamos, se relacionan más con un estudio que fue de Carda y colaboradores, que digamos fue el más representativo. Carda y colaboradores estudiaron los efectos del yeso seriado versus el uso de cinta adhesiva versus los estiramientos por 1 semana tras la inyección de toxina botulínica en pie equinovaro espástico. Todos los pacientes o todos los grupos, independientemente de si se les iba a aplicar yeso, cinta adhesiva o estiramiento, recibieron 30 minutos de entrenamiento diario y 20 minutos de estiramiento. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Cuál fue la conclusión? Que el yeso seriado fue mejor que las otras 2 modalidades para mejorar la espasticidad en este grupo de pacientes.
Mencionan ellos que hay una evidencia de nivel 1 que sugiere que el yeso seriado es mejor que el uso de cinta adhesiva y que el uso de estiramiento junto a la toxina botulínica. Y pues mencionan que algo a tener en cuenta es que se requiere un recambio 2 veces por semana, en este caso del uso de yeso, y que toma alrededor de 30 minutos su aplicación, que podría ser una limitante en algunos pacientes que sobre todo residan en áreas lejanas o que no tengan un fácil acceso a los servicios de salud. También en este siguiente artículo, ellos se hacen la pregunta, no hacen comparación, sino que se hace la pregunta si el uso de yeso como tal mejora junto a la aplicación de toxina botulínica los resultados en la espasticidad. Ellos terminan haciendo una búsqueda inicial de 108 artículos, pero haciendo los criterios de exclusión que ahorita los menciono, terminan quedándose solamente con 5 artículos de ellos. ¿Qué criterios tomaron para hacer la elegibilidad de los estudios? 1. Estudios que utilizaran un protocolo de yeso seriado posterior a la toxina botulínica para manejar la espasticidad, que fueran pacientes mayores de 18 años de edad con espasticidad en un miembro. También que los resultados clínicos fueran relacionados a espasticidad, a arco de movimiento, dolor, función y eventos adversos, y que los estudios fueran en inglés. ¿Listo? Esos 5 estudios tienen 98 participantes en total. El número de participantes por estudio fue muy variable, menciona ellos en un rango de 1 a 42. ¿Listo? Mencionan que el protocolo enyesado fue muy variable entre todos los estudios. Lo que les decía inicialmente, pues no hay un protocolo unificado. Y como les decía, aquí no hacen comparación de toxina botulínica sola versus toxina y el uso de yeso como tal, sino que lo que buscan o lo que quieren encontrar es si el uso de toxina más yeso tiene buen resultado. ¿Y qué es lo que mencionan al final? Que el uso de yeso y la toxina botulínica mejora la espasticidad en comparación con el estatus de base del paciente, es decir, con la espasticidad de base que el paciente estaba manejando. Mencionan ellos un estudio realizado por Singer y colaboradores, en el cual son 10 pacientes, 5 de ellos recibieron toxina más yeso seriado y 5 solamente toxina, pero ellos no hicieron una comparación, digamos, de sus resultados en estos dos grupos, sino que lo que querían ver era si en los dos había buena respuesta, y mencionan ellos que en los dos grupos la respuesta fue similar. ¿Listo? O sea, que en este caso, pues al menos este estudio de Singer y colaboradores, que aunque son pocos pacientes, dice que entre los dos grupos la verdad la respuesta era la misma, si se utilizaba o no el yeso seriado. Esos fueron los 5 estudios que ellos mencionan, pues lo único a recalcar serían estos 2 que tienen nivel de evidencia 1. Uno es el de Card y colaboradores, que fue el que les mencioné ahorita. Y el siguiente estudio fue de Verplank y otros, en el cual pacientes con lesiones cerebrales graves y espasticidad en miembros inferiores, el yeso con o sin inyección de toxina botulínica previene el desarrollo de deformidad del pie equinovaro en comparación con la fisioterapia sola. Y ya este último estudio que habla de las terapias de rehabilitación después de la aplicación de la toxina botulínica A para el manejo de la espasticidad, terminaron haciendo una búsqueda, en este caso de 1.314 artículos, o iniciaron con ello, pero a la final, teniendo en cuenta los criterios de exclusión, que ya les menciono cuáles fueron, se terminaron quedando solamente con 11 de estos artículos de revisión. ¿Cuáles fueron los criterios que ellos tomaron para hacer la búsqueda? Que fueran ensayos controlados aleatorizados y cuasi aleatorios, que los participantes tuvieran alteraciones neurológicas con la cual recibieran manejo con toxina botulínica para tratar la espasticidad focal, que se hicieran intervenciones de rehabilitación solamente a grupos experimentales y que las medidas de resultado fueran la movilidad articular, la función y la espasticidad. ¿Y cuáles fueron los resultados? Entonces mencionan ellos que de los 11 estudios que encontraron, la verdad, la calidad de ellos en 3 era pobre, o sea, una escala Pedro de 1 a 4, y 8 de ellos la calidad era moderada con una escala Pedro de 6 a 7. En cuanto a la espasticidad, mencionan que 5 estudios evaluaron los efectos de las intervenciones de estiramiento junto a la toxina, terminaron favoreciendo al grupo que recibió toxina botulínica más alguna terapia adyuvante, pero mencionan ellos que no evaluaron los resultados a largo plazo y por ende no pueden llegar a una conclusión final sobre si el uso de la toxina junto a un tratamiento adyuvante puede tener un efecto benéfico en este grupo de pacientes. ¿Listo? Entonces, pues como anotación final, podemos ver que aunque los estudios no son grandes, mencionan que sí hay una buena respuesta en este caso de la toxina junto a la terapia adyuvante,
pero pues el problema es que no hay un protocolo bien definido para utilizar en esos pacientes. Cada estudio, digamos, utilizó su propio protocolo, por así decirlo. Entonces se requieren estudios más grandes para poder, digamos, llegar a una conclusión global y poder establecer un protocolo, en este caso de manejo de estos pacientes, saber a qué pacientes se pueden beneficiar del uso de yeso más toxina o qué otros pacientes se pueden beneficiar del uso de yeso más otras modalidades ayudantes.